Un cordial saludo para todos mis hermanos católicos del mundo. Aquí en su canal Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica. Y también, desde luego, para nuestros hermanos protestantes de todas las denominaciones que se conecten con este canal. Porque la idea es que analicemos, revisemos y estudiemos la palabra de Dios. Y los textos que utilizo para este estudio son tomados de la Biblia Reina Valera. Para hoy, en este video, siguiendo con la secuencia, va a ser el tema José, esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Y de pronto preguntan, bueno, ¿y qué quiere decir putativo? Eso lo vamos a mirar en este video. Si no se han suscrito, suscríbanse, comenten, denle like y compartan a otras personas. Católico apoya católico. No se les olvide que estamos defendiendo a Nuestra Señora, la Virgen María, la Madre de Jesús, su virginidad. ¿Por qué le decimos la Virgen María? Si tuvo más hijos, según los protestantes, si tiene un esposo, ¿por qué se le dice Virgen María? En eso estamos. Y todo eso sucede porque el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra al resto de la descendencia de ella. Le está haciendo guerra. Entonces, por eso, todo eso lo que dicen, que no está en el cielo, que se murió, que cómo así que se le vaya a pedir, que es el único mediador es Jesús, Jesucristo, y por qué decimos que la mediadora, y pare de contar todo lo que dicen. Y sobre todo el ataque frontal directo es contra Nuestra Señora la Virgen María. Entonces, preparémonos para iniciar este video y vamos a ver por qué se dice o por qué se está diciendo José, esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Bienvenidos. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro canal. Vamos a desarrollar este tema, la virginidad de María. ¿Por qué los católicos dicen la Virgen María? Si tiene más hijos, si tiene esposo, ¿por qué le dicen la Virgen María? Porque el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa guerra se la viene casadita desde el Génesis. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. El dragón siempre a toda hora atacando a la mujer. Y el Génesis también donde dice que esa enemistad es entre tu simiente y la simiente tuya. O sea, hay una guerra frontal y el Apocalipsis ya nos cuenta totalmente cómo es esa guerra. Bueno, entonces para hoy vamos a desarrollar José, esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Para los católicos, para que aprendan, hay que anotar. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también a ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si alguien viene predicando a otro Jesús diferente, otro espíritu diferente, otro evangelio diferente, no lo reciban.
masiva, no años, aparecen los luteranos, los calvinistas, porque le quito 33, porque fue cuando Cristo impartió las instrucciones, impartió su evangelio, sus enseñanzas. Entonces le quita uno, porque si no le quitamos los 33 serían 506 años, que ellos tienen 506 años, menos 33, entonces serían 1484 años sin iglesia, según los protestantes, porque como ellos argumentan que ellos ya son la doctrina perfecta, la doctrina que dejó nuestro Señor Jesús. Y los adventistas tienen 127 años, o quiere decir que fueron 1827 años sin iglesia, cuando aparecieron los adventistas, para decir que ellos es la verdadera iglesia. Si decimos que los testigos de Jehová, que tienen 118 años, fueron 1905 años sin iglesia. 1905 años. Si miramos los pentecostales, que tienen 86 años, serían 1937 años sin iglesia. Las asambleas de Dios, 84 años, 1939 años sin iglesia. Cristo predicó, pero nos salió con mentiras, porque él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo y que la iglesia no se acabaría. Y estos personajes, todos estos que fundan iglesias, es porque argumentan que la iglesia se acabó, que por eso ellos aparecen. Y la más joven es la que les estoy contando acá de Bogotá, tiene 30 años, en lugar de su presencia. Si contamos con ellos, serían 1993 años sin iglesia. Es para que tengan en cuenta, para que vayan anotando estas fechas. Todo el tiempo que los protestantes nos quieren hacer ver que no había iglesia, que no había doctrina, se había desaparecido. Martín Lutero, el padre de los protestantes, ese sí no se atrevió a negar la virginidad de María y que es madre de Dios. ¿Y por qué protestantes? Porque Martín Lutero fue el de la reforma protestante. Y él fue el que dijo que cada quien interprete la Biblia como quiera, y ahí tenemos el fenómeno de las 40,000 sectas en el mundo. Por eso protestante no es ningún delito, no es ningún insulto para decírselo a cualquier hermano separado, porque es una palabra que así le dejó el padre de los protestantes. Y Martín Lutero, que es el padre de los protestantes, está diciendo: llamar a María Madre de Dios se compendia todo su honor y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como las estrellas en el cielo o las arenas en el mar. Quien así lo escribe no es un santo, padre de la Iglesia Católica. Lo dice Martín Lutero en su comentario del Magnificat. Era más mariano casi que los católicos. Martín Lutero, más mariano que los católicos. Bueno, entonces ahora vamos a prepararnos ya después de este repaso para hoy. José, esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Vamos a revisar qué quiere decir putativo. Pero antes de eso, acuérdese que el anterior video a este se dice, y estamos diciendo, que si José tocaba a María con intenciones sexuales, cometía adulterio. ¿Y por qué razón? Porque el Espíritu Santo hizo a María como su esposa. Ella es la esposa del Espíritu Santo. Fue quien sembró su semillita en el vientre para que naciera nuestro Salvador. Y acuérdense que ya cuando una mujer tiene esposo, nadie puede tener relaciones sexuales con ella, porque si un hombre tiene relaciones sexuales con ella, cometen ambos adulterio, tanto el hombre como la mujer.
Y como María es la esposa del Espíritu Santo, entonces José, por lo tanto, no puede tener relaciones con ella. Ahí es donde vamos hoy. ¿Por qué se dice que María es esposa de José? Vamos para allá. Bueno, cuando José se hizo cargo de la Virgen María, que acuérdense que fue después de los 12 años, estábamos repasando después de los 12 años, cuando ya la niña estaba a punto de llegarle su periodo menstrual, ya no la podían dejar en el templo. A partir de ese momento fue cuando convocaron a los ancianos de Israel para escoger quién se encargaba de María, y por sorteo resultó José, y por un prodigio de Dios, cuando la vara de José floreció y una paloma se le reposó sobre su cabeza. Ese prodigio, esa señal fue la que hizo para que José se encargara de María. José la dejó en su casa, se la llevó para su casa, la dejó ahí, él se fue a trabajar. Cuando se fue a trabajar fue cuando sucedió que se le aparece el ángel, viene en la visitación, la anunciación, le anuncia que va a ser la madre de Jesús, que ella dice, pero ¿cómo va a suceder eso si yo no conozco varón? Luego ella ya pues queda embarazadita, se va a visitar a su prima Santa Isabel, que tiene 6 meses de embarazo. Acompaña a Isabel allá en sus 3 meses allá. Cuando termina el parto de Isabel y terminando el parto, ella regresa. Cuando regresa a la casa de José, es cuando sucede que José ya nota que María está embarazada. Y viene, acuérdese del problemita que hubo de todo lo que José sufrió por haber visto que María estaba embarazada, porque era un problema, porque la recibió virgen de allá del templo y le aparece embarazada. Severo problema. Y tanto José también, era allá en el templo, declaraban que José era el que abusaba o abusó de la Virgen María. Abusó de y él decía, no, pero es que yo no le he tocado. Y ella decía, pero es que yo no conozco varón. Y entonces cuando viene la prueba del agua para saber quién decía mentira, quién decía la verdad. Pero eso lo encontramos es en el Evangelio apócrifo de Santiago o Jacobo, en las Biblias protestantes. Y ahí es donde nos narra esa historia. Es para confirmar, ese Evangelio está hecho es para confirmar la virginidad de María, perpetua. El protoevangelio de Santiago. Bueno, entonces ya cayendo ahí en esa nota, entonces aquí es cuando había la ley, está la ley que eso viene desde Deuteronomio 22, 23, 24. Cuando una muchacha, vamos a leer el texto, leamos el texto, está tomado de la Biblia Reina Valera. Si hubiere una muchacha virgen desposada, o sea, desposada quería decir que estaba en compromiso como de casarse, con alguno, y alguno la hallase en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrean o los apedreáis y morirán. Eso era hasta que murieran. De ahí aparece la ley aquí, está en Deuteronomio, que cuando una jovencita estaba desposada y resultaba encinta, si no daba razón quién era el dueño de la criatura, la mataban, la apedreaban. Pero si ya aparecía quien se hiciera responsable, no sucedía eso. No sucedía eso. En este caso se habla es porque aquí dice que si una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallase en la ciudad y se acostare con ella, o sea, la tomare a ella y tuviera relaciones sexuales, los mataban a los dos. Pero en este caso, como
sucedía con María es que la encontraban solita, la iban a encontrar sola, porque José dijo, no, yo, eso no es mío. Y ahí es cuando él toma la decisión de repudiarla y dejarla en secreto. Entonces, cuando se le aparece el ángel. Entonces, si María hubiera quedado solita, pues la matan, la apedrean, porque así era la ley en ese entonces. Era la norma, la ley. Entonces, de ahí es de donde vamos a tomar que José, por el sueño que tuvo cuando el ángel le dice, no temas en tomar a María como tu esposa. Porque cuando María quedó embarazada, hasta ese momento se habla de desposorio, es lo que nosotros llamamos un compromiso como para casarse, desposorio. Y los matrimonios de ese entonces son muy distintos a los que hoy miramos en el mundo moderno. Cuando eso, un muchacho, un joven, pedía la mano de la muchacha a los padres de ella, y cuando sucedía eso, entonces a la muchacha, los padres de ella, de la jovencita, preparaban a la muchacha para el matrimonio, y los padres del muchacho de igual modo. Eso era como un año de preparación. Y los padres del joven tenían que pagar un impuesto, lo que se llama la dote, a los padres de la muchacha. Hay unas culturas que es lo contrario. Había que pagar un impuesto. Entonces, por eso hoy nuestro video es José, esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Vamos a resaltar esta palabra putativo. ¿Qué quiere decir? Putativo. Putativo quiere decir que es considerado como propio o legítimo sin serlo. Eso quiere decir putativo. Es considerado como propio o legítimo sin serlo. Entonces, ¿qué pasó con María? José hizo de esposo putativo, o sea, mostraba que era el esposo de María ante el pueblo de Israel. O sea, él ya se hizo cargo, yo no había problema porque esa muchachita estaba embarazada, pero como José se hizo cargo de la muchachita, ya no había problema. Ya se libraba de la muerte. Entonces ahí ya, como hace las veces de esposo, porque no puede tocar a María sexualmente, porque es la esposa del Espíritu Santo, de quien creó el matrimonio, porque la Santísima Trinidad fue la que creó el matrimonio allá en el Génesis. Él es el dueño de ese mandamiento, de esa ley, de esa norma, de esa unión. Y el Espíritu Santo hizo a María como su esposa porque le sembró la semillita ya en su vientre. Entonces la hizo su mujer, la hizo su esposa. Pero para los hombres tocaba mostrarle que había una mujer como esposa, como esposa. Entonces ahí es donde putativo, esposo putativo, putativo de María y padre putativo de Jesús. ¿Y por qué padre putativo de Jesús? Porque también el pueblo de Israel allá en ese entonces miraban a José como padre carnal de Jesús. No lo miraban de otra manera, lo miraban que era el padre natural, padre biológico, lo que nosotros decimos hoy en nuestro mundo moderno, padre biológico. Entonces aquí vamos a tomar este texto de el Evangelio de San Lucas y del Evangelio de Mateo, porque 30 años después, San Lucas y San Mateo, que es el tiempo más o menos que se cree que fue cuando se escribieron los evangelios después de la muerte de Jesús, ven a José como el padre de Jesús. Y entonces vamos a leer Mateo 13:55. Vean. ¿No es este el hijo del carpintero?
el Hijo, miran a uno, miran a uno. No miraban 5, no miraban 6, no miraban 8, 10, no, miraban un hijo, vea, el hijo del carpintero. ¿Sí ve? Pero nosotros sabemos plenamente que José no es el padre biológico de Jesús, lo sabemos, porque sabemos que es por obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a creer que porque el Evangelio dice aquí, San Mateo 13:55 dice, el hijo del carpintero, entonces vamos a creer que es el padre biológico de Jesús. No, no. Y así pasa con María, que como el Evangelio dice, no temas en tomarla como tu esposa. No temas en tomarla como tu esposa. Ahí es donde está lo que no se puede entender porque solo se necesita la luz del Espíritu Santo para poder entender ese término. Así como el Evangelio dice que el ángel le dijo, no temas en tomar a María como tu esposa, se lo dijo a José, porque él la iba a repudiar, la iba a dejar sola, se iba a ir. Entonces el ángel, no temas en tomar a María como tu esposa, porque lo que tiene ella es por obra del Espíritu Santo. Y ahí es donde José, lleno de alegría, lleno de gozo, se hizo cargo de María, haciendo las veces de esposo. Porque es lo mismo que este texto, vea. ¿No es este el hijo del carpintero? Aquí fácilmente podríamos decir, y hay unos documentales de esos que aparecen por ahí que José es el padre biológico de Jesús, porque aquí lo dice, vea, el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Ahí es en este texto es el que nos ayuda para comprender por qué José es el padre putativo de Jesús. Mateo 13:55. Por eso el título de nuestro video, padre putativo. Y así como José es el padre putativo de Jesús, es el esposo putativo de María, porque el ángel se lo dijo, no temas en tomar a María como tu esposa. Pero sabemos que el Espíritu Santo ya es el dueño de ese cuerpo, es la esposa, el esposo de esa muchachita, de esa virgen. Y José no la podía tocar porque violaban la ley de Dios, violaban la ley del matrimonio, cometerás adulterio. Pero eso es muy difícil entenderlo en el mundo moderno y en el mundo actual se necesita la luz del Espíritu Santo y para los depravados menos, porque dice, ¿cómo es posible que una muchachita al lado de un señor no vayan a tener relaciones y vayan a tener hijos? Eso es para los depravados, porque José sabía muy bien después de que el ángel del Señor le dijo, no temas en tomar a María como tu esposa, porque lo que tienes por obra del Espíritu Santo. José comprendió muy bien que se cumplía la promesa de Isaías. Aquí, Isaías 7:14, la señal, porque esa señal es la que no se puede ir a romper, no se puede ir a violar, porque la señal es que una virgen dará a luz un hijo. Es que eso es el milagro más grande que puede haber, porque ¿cómo así que una mujer sin tener relaciones sexuales vaya a tener un hijo? Eso no le cabe en la cabeza a cualquiera. Es lo más grande en un milagro, en un milagro. Pero como Dios lo puede todo, entonces por eso se tiene que mostrar a través de todos los tiempos que esa señal, que es una virgen, tenga un hijo, no se puede violar esa señal, siempre tendrá que ser visible. Porque ese fue el motivo por las cuales los seguidores de Jesús creyeron que Jesucristo verdaderamente era el Salvador del mundo. Porque si hubiera tenido alrededor de Jesús un montón de hermanitos, ¿quién hubiera comido cuento
que ese era el Salvador, ninguno hubiera comido cuento. Una mujer con 7 muchachitos. No, que vayan a decir, no, esa es la Virgen que dice Isaías allá en el capítulo 7, versículo 14. No, 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 porque ya deja de ser virgen. Porque la promesa del Señor en Isaías tenía que ser la señal, y eso es para todos los siglos. La señal, ¿cómo es posible, según los protestantes, una señal con 2 años no más? Porque según los protestantes, esta señal se hubiera perdido a los 2 años. Nace Jesús, y pongámosle que a los 2 años, por lo general las parejas tienen sus hijos después del año, año y medio, 2 años, pero pongámosle los 2 años. A los 2 años ya José tuvo su segundo hijo con el primer hijo con María y segundo para María. O sea, para María vendría a ser el segundo hijo, pero para José sería el primer hijo con María, a los 2 años. Se rompería y se eliminaría esta señal, la señal que está diciendo Isaías. El Señor mismo os dará señal, una señal. ¿Cuál es la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa es la señal que no se puede violar, es perpetua, por eso se dice la virginidad perpetua de María. Esa es la doctrina de la iglesia, virginidad perpetua, porque esta señal tiene que ser visible para todos los siglos. Esta señal. Y en la doctrina protestante, esa señal se acaba a los 2 años, del año a los 12 años. Del año a los 2 años. Ese es como el motivo de este video, la enseñanza, por qué José es padre putativo de Jesús y esposo putativo de María. Hace las veces de, como si fuera, como les decía aquí, como en este caso. Hace como propio o legítimo sin serlo, ¿sí ve? Sin serlo, eso es lo que quiere decir putativo. Ahí les dejo. Vamos a seguir con nuestros videos, porque ya en el próximo va a ser el desmonte de los hijos de María, porque como los protestantes dicen que los que aparecen en la Biblia son los hermanos de Jesús, y como son hermanos de Jesús, son hijos de María. Ahí es donde está el detalle. Y ahí les tengo a mis hermanos católicos, les tengo un texto que es otro jaque mate para los protestantes, que van a quedar mudos, como quedaron mudos con los monumentos a los justos cuando dijo Jesús. Van a quedar en jaque mate. Muchas gracias. Ahí les dejo. Gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por estar en este canal. A los hermanos separados o protestantes, si me quieren escribir, ahí dejo mi correo, dejo mi WhatsApp, lo voy a colocar ahí en el generador de caracteres para que aprovechen, y si desean me puede escribir, no hay problema, yo no tengo ningún problema, ahí lo coloco en la parte de abajo, está el correo y está el número de WhatsApp. Pueden pausar el video, lo anotan y me escriben. Si desean polemizar, si desean un diálogo con alguien, con mucho gusto coordinamos, y un día a través de estos medios estamos un rato y polemizamos, pero argumenten con Biblia, no vayan con supuestos y nada de eso, ¿no? Con Biblia. Bueno, muy bien, yo me despido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes comentan, a los que están suscritos, a los que siguen llegando, y sigamos defendiendo nuestra fe, la fe que nuestro Señor Jesús nos ha dejado desde hace 2000 años y que lamentablemente en estos últimos tiempos está siendo muy atacada, y sobre todo atacada Nuestra Señora, la Virgen María. Me despido y bendiciones para todos. Muchas gracias. Ánimo, sigamos adelante y acuérdense que Jesús y María es nuestra mejor compañía.